Bueno, en esta parte lo que vamos a ver es un poco sobre métricas de evaluación para modelos de clasificación, que van a ser diferentes de lo que fueron las métricas de evaluación para los modelos de regresión. Repasando un poquito lo que vimos, recordemos que vamos a tener dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. Nosotros estamos ahora interesados más que nada en lo que es el aprendizaje supervisado. Recapitulando un poco, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, hablamos de un aprendizaje relacionado con lo que son las tareas de predicción, sea tanto clasificación como regresión. Lo que hacemos es intentar descubrir las relaciones entre los atributos de entrada, las variables o los features, y el target, clase, variable output, como se le quiera llamar. Esta relación es lo que efectivamente va a ser el modelo, ¿sí? El objetivo final de los modelos va a ser predecir este atributo target cuando se conocen los atributos de entrada. Por su parte, los modelos de aprendizaje no supervisado no tienen una variable objetivo, sino que solo tienen datos X de entrada disponibles, y el objetivo va a ser encontrar regularidades, irregularidades, relaciones, similitudes y asociaciones en X para, digamos, agrupar en general las observaciones, como con los algoritmos de clustering o algunos de reglas de asociación. Los modelos de aprendizaje supervisado, que son los que nos van a interesar ahora, recordemos que básicamente para generarlos dividimos nuestro dataset en un training set, ¿sí? Que es un conjunto de observaciones X y que van a ser los ejemplos de entrenamiento, siendo X el vector de características e Y el valor a predecir. Lo que vamos a hacer va a ser tratar de generar un modelo que va a tratar de predecir la relación entre Y y X, ¿sí? Mediante el modelo, y va a aprender de estos casos, digamos, de ejemplo que le estamos pasando. El tipo de dato que tenemos va a determinar la tarea que queremos realizar. Si nuestro dato y a predecir es un número real continuo, lo que tenemos es un problema de regresión, pero si tenemos un dato categórico, si sea binario o un conjunto finito, vamos a estar hablando de un problema de clasificación, sea binaria o multiclase. Por otro lado, vamos a tener el set de test, ¿sí? Que es un subconjunto del dataset original, que lo que sirve es para verificar si nuestros modelos están haciendo efectivamente lo que queremos que hagan. O sea, nos permite validar a los modelos. Nos permite medir la performance con datos no vistos durante el aprendizaje. Esto es importante, los datos del set de test no tienen que figurar en el set de training, ¿sí? Esto es muy importante. Y lo que hace es ayudarnos a evitar caer en algunos problemas comunes del machine learning como el sobreajuste. O sea, la performance que yo obtengo en train no necesariamente va a ser la misma que en test, y la de test va a ser la performance de verdad de nuestro modelo porque va a ser sobre casos que mi modelo no vio, y ahí evaluamos si efectivamente hace lo que yo espero que haga. Como ya se vio, bueno, este método se llama holdout method, ¿sí? Que en el cual separamos de un dataset, simplemente hacemos train, set de test, ¿sí? Modelo y evaluación de performance. Pero también tenemos una técnica que es el cross validation, que sirve para datasets capaz más pequeños, que puede verse, o sea, hay como dos esquemas tradicionales. Uno es el leave one out, en el cual se excluye una única observación y se entrena con todo lo demás para validar con esa primera observación. Luego se pasa a la segunda observación, se excluye, se entrena con todo menos esa segunda observación y se evalúa, etc. Y el CAFOLD lo que hace es lo mismo, pero digamos separa la población en partes, ¿sí? En partes iguales, y entrena, por ejemplo, todas las partes menos la primera y valida en la primera, luego pasa a la segunda, etcétera, etcétera. Estos esquemas sirven para datasets más pequeños, ¿sí? Cuando no podemos, digamos, desprendernos de un gran porcentaje de observaciones, pero tienen un problema, ¿sí? A veces las métricas estas son un poquito más exactas, porque lo que se hace es un promedio de la performance en cada una de las iteraciones, pero el problema que tiene es que el costo computacional suele ser bastante alto, así que no siempre es capaz lo más indicado para hacer una evaluación de un modelo. Para los problemas de clasificación, básicamente lo que nos va a dar de las métricas centrales que necesitamos es la matriz de confusión. Se llama matriz de confusión porque se fija dónde se está confundiendo y dónde está acertando nuestro modelo.
Vamos a tener básicamente cuatro posibles valores básicos, ¿sí? Que nos puede llegar a devolver nuestro modelo. Por un lado tenemos los verdaderos positivos o true positive, que se refieren a aquellas escalas, a aquellos elementos positivos correctamente etiquetados como positivos. Luego tenemos que están en el cuadrante superior izquierdo. Luego tenemos en el cuadrante inferior derecho los verdaderos negativos, que son las tuplas negativas correctamente etiquetadas como tales. Luego tenemos los falsos positivos o false positive, que están en el cuadrante inferior izquierdo, que son aquellas tuplas negativas etiquetadas incorrectamente como positivas. Y finalmente tenemos los falsos negativos, que están en el cuadrante superior derecho, que son las tuplas positivas que se etiquetaron como negativas. Veamos esto en un ejemplo. Imaginemos que yo estoy con un problema de detección de fraude, ¿sí? Donde los unos van a ser mis casos de fraude y los ceros mis no fraude. Verdadero positivo son aquellos casos de fraude que yo digo esto es fraude y no lo dejo pasar, ¿sí? O sea, lo detecto y aplico alguna sanción. Los verdaderos negativos van a ser los usuarios comunes, los usuarios buenos, a los cuales yo no quiero aplicarles ninguna sanción y está bien que no lo haga porque efectivamente eran buenos usuarios. Por su parte, los falsos positivos van a ser aquellos casos en los cuales yo apliqué una sanción sin que mi usuario haya sido fraudulento, lo cual es malo para el usuario y bueno, para mí también. Pero capaz, lo peor para un problema de detección de fraude es la presencia de los falsos negativos, ya que son aquellos casos de fraude que yo no vi y dejé pasar y no apliqué ninguna sanción, lo cual me va a terminar generando una pérdida de dinero. Así que con esto también lo que quiero comentar es que la importancia que se le asigna a cada uno de estos cuatro elementos, ¿sí? A los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, va a depender un poco también del problema que estamos tratando. Capaz en un caso de fraude, como les decía, yo lo que quiero evitar siempre es tener falsos negativos. Pero capaz en algún problema, digamos, de detección de alguna enfermedad, imaginemos que estamos tratando de diagnosticar a algún paciente, lo que tiene mucho problema son los falsos positivos, porque es aquella persona que yo estoy diciéndole tenés esta enfermedad y sometiendo a un tratamiento capaz muy complejo o hasta peligroso, equivocándome y poniendo más en riesgo a la persona que diciendo, bueno, no sé, sigamos con los estudios. O sea, depende mucho del problema que querramos tratar, cuál va a ser la métrica a la cual le tengo que dar más peso en mi proceso de análisis. Acá tenemos las métricas más frecuentes, ¿sí? Para clasificación, que bueno, la más conocida es el accuracy, que lo que mide son los verdaderos positivos más los verdaderos negativos sobre el total. ¿Sí? O sea, son positivos más negativos. Y su contraparte, que es el error rate, que lo que hace es medir los falsos positivos más los falsos negativos sobre los positivos más negativos, o sea, sobre el total. El accuracy entonces lo que mide es lo que clasifiqué bien sobre el total y el error rate es lo que clasifiqué mal sobre el total. Luego tenemos el recall o sensitivity, aparece de las dos formas, que lo que son es la cantidad de verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más falsos negativos. O sea, son los verdaderos positivos sobre el total de positivos. Que es lo que nos está indicando es cuánto agarré de los positivos, cuánto agarré de lo que podía agarrar. Por otro lado, tenemos los true negative o la specificity, que lo que hace es medir los verdaderos negativos sobre el conjunto de los verdaderos negativos más los falsos positivos. O sea, son los verdaderos negativos sobre el total de negativos. Estas métricas a veces aparecen juntas, pero si no el recall suele aparecer con el precision. Que el precision lo que tiene son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Que en realidad lo que está haciendo es midiendo cuánto de lo que yo clasifique como positivo efectivamente era positivo. También es una métrica bastante interesante para tener en consideración. El F1 o F-score lo que hace es una medida armónica entre precisión y recall, y el FBT score es como un derivado del F-score, pero le asigna, digamos, mayor peso o al precision o al recall. O sea, beta veces más importancia. El accuracy, si bien es la métrica más usada ¿sí? Para evaluar modelos de clasificación, tiene algunos problemas. Es la métrica más popular básicamente porque es fácil de calcular, es fácil de interpretar y es un número único, sí que resume la capacidad del modelo.
Sin embargo, a veces no es la métrica adecuada para medir la performance en problemas con fuerte desbalanceado de clase. Vamos a ver, por ejemplo, nuevamente un ejemplo con fraude. Acá tenemos otra vez la fórmula de la accuracy, si es verdaderos positivos más verdaderos negativos, sobre positivos más negativos. Ahora imaginemos un conjunto de datos con un desequilibrio de clases fuerte, ¿sí? De 1 por cada 100. O sea, la clase minoritaria, o sea, los unos son un ejemplo y la mayoritaria son 99 ejemplos. Y nuestro objetivo sería identificar la clase 1. En este problema, un modelo que predice la clase mayoritaria, o sea, la clase 0, ¿sí? O sea, dice todo es 0, no hay ningún 1. Vamos a ver que tiene una accuracy del 99%. Sin embargo, el modelo va a ser malo porque no va a servir para nuestro objetivo, ya que no estamos identificando lo que es la clase 1. Veamos abajo, ¿sí? O sea, yo tengo la accuracy, mis verdaderos positivos van a ser 0, mis verdaderos negativos van a ser 99, sobre un total de, acá me quedo mal, sobre 100 observaciones. ¿Sí? Sería, esto es un 99 sobre 100. Esta situación a veces es conocida como la paradoja de la accuracy, en el cual un buen accuracy en realidad nos está escondiendo un mal modelo de clasificación. Para resolver esto, ¿sí? Para medir cualquier problema, digamos, con una distribución de clases desbalanceada, se recomienda usar Precision, Recall o los F-score. La precision es una métrica de exactitud, sí, que lo que hace es, como decíamos, evaluar qué porcentaje de las tuplas etiquetadas como positivo realmente son tales, ¿sí? O sea, está bueno esto para decir, bueno, yo estoy levantando alertas sobre un montón de casos, ¿cuántos de esos casos efectivamente eran lo que yo pensaba que eran? O sea, esto está bueno, por ejemplo, para lo que es fraude, para ver, bueno, yo estoy diciendo que toda esta gente es fraude. ¿Realmente toda esta gente es fraude o estoy perjudicando a un montón de personas que nada que ver? ¿Sí? Es una variable para tener en cuenta. El recall, por su lado, es una medida de completitud, ¿sí? ¿Qué porcentaje de las tuplas positivas estoy agarrando? O sea, ¿cuánto de mi universo total estoy agarrando? Porque capaz, si bien estoy agarrando muchos casos, dentro de mi universo total son muy pocos y se me está escapando mucho por los falsos negativos. El F-score, ¿sí? Como dijimos, es la media armónica, acá está la formulita, ¿sí? Sobre de precision y recall, que les da igual importancia a ambas medidas. Por lo tanto, es una buena medida para utilizar. Y el FBT score es una medida ponderada entre precision y recall que asigna beta veces más o menos, ¿sí? Peso al recall que al precision. De acuerdo a si beta es mayor o menor que 0, mayor o menor que 1, vamos a tener mayor peso al recall o al precision. Vamos a ver otra métrica bastante usada, que es la curva ROC, la curva UC-ROC. Es una medida de performance para problemas de clasificación para varios puntos de corte. La ROC se llama así por la sigla de característica operativa del receptor en inglés, o sea, es medio complicado que vos no con ROC. Es una curva de probabilidad y la UC, que es el área bajo la curva, es como un número, que va a representar el grado, medida de separabilidad entre los positivos y los negativos. Acá la línea verde es la curva ROC y lo gris es la área bajo la curva. Indica cuánto es capaz de distinguir el modelo entre clases, por lo que cuanto mayor es la UC, ¿sí? Mejor va a poder distinguir el modelo entre 0 y 1, o sea, predice el 0,0 y el 1,1 y va a ser mejor modelo, ¿sí? Cuanto mayor la UC, mejor es el modelo. La curva ROC se basa en dos métricas, ¿sí? La true positive rate, o sea, la tasa de verdaderos positivos, y la false positive rate, que es la tasa de falsos positivos. Lo que vamos a tener es imaginemos que nos estamos desplazando, ¿sí? Por el intervalo posible entre 0 y 1 de aquellos valores que podemos usar como puntos de corte, ¿sí? Recordemos que los modelos de clasificación no nos devuelven 0 o 1, sino que nos devuelven, digamos, un intervalo entre 0 y 1, que va a ser la probabilidad y que vamos a usar para definir un punto de corte en base al cual separamos nuestras observaciones en positivo y negativo. Si empezamos con un punto de corte 0, naturalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Veamos las métricas.
Para los falsos positivos, si no vamos a tener falsos positivos, ya que no vamos a estar clasificando nada como positivos. Luego nuestra tasa de falsos positivos va a ser cero. Mientras tanto, para la True Positive Rate tampoco vamos a tener verdaderos positivos, ya que estamos clasificando todo como cero. Entonces vamos a estar en cero. A medida que nos desplazamos hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Van a empezar a aumentar, ¿sí?, los falsos positivos, ya que vamos a tener falsos positivos en algún punto, a menos que tengamos un clasificador perfecto. Y nuestra tasa de falsos positivos también va a empezar, digamos, a aumentar y a moverse hacia la derecha. Pero también vamos a estar clasificando cosas bien, ¿sí? O sea, van a empezar a aparecer nuestros verdaderos positivos. Luego nuestra curva va a empezar a subir. De esta forma la curva sube y se mueve hacia la derecha. Vamos a ver ahora algunos ejemplitos, ¿sí? Y vamos a, bueno, analizar un poquito el tema de los valores que puede tomar la UC. La ROC, como dijimos, es una curva de probabilidad. Veámoslo en estos términos. Imaginemos que la distribución roja es la clase positiva y la verde es la clase negativa. En una situación ideal, ¿sí?, cuando las dos curvas no se superponen en absoluto, quiere decir que el modelo tiene una medida ideal de separabilidad. Es perfectamente capaz de distinguir entre la clase positiva y la clase negativa. De esta forma, imaginemos que en 0,5 está nuestro punto de corte, y si vamos avanzando, ¿sí?, primero vamos acá, digamos, no vamos a tener una tasa de falsos positivos, porque hasta 0,5, digamos, no estamos clasificando nada mal. Y de repente empezamos a clasificar todo bien, ¿sí? Entonces, de repente, avanzamos. Entonces, digamos, tenemos todo adecuadamente clasificado. Esta, digamos, es el mejor escenario posible para nuestra curva. Cuando las dos distribuciones se superponen un poquito, vamos a introducir lo que serían los errores de tipo 1 y tipo 2, o sea, tenemos casos de falsos positivos y de falsos negativos, ¿sí? Dependiendo del umbral que usemos, podemos maximizar los errores o minimizarlos, ¿sí? De acuerdo a lo que querramos tener. O sea, si queremos tener, es lo que conversamos antes, si nos preocupan más los falsos positivos, vamos a minimizar vamos a minimizarlos, y si nos preocupan más los falsos negativos, vamos a minimizarlos, ¿sí? O sea, depende. Cuando la U, por ejemplo, es del 0,7%, significa que hay un 70% de probabilidades de que el modelo pueda distinguir entre la clase positiva y la clase negativa de forma correcta. Esa sería la interpretación del área bajo la curva. En este caso, ¿sí?, por ejemplo, acá vemos que hay un área de superposición, por lo tanto no vamos a tener este comportamiento perfecto, sino que a medida que vamos avanzando, vamos a ver que vamos a empezar a tener una tasa de falsos positivos por acá, ¿sí?, antes de llegar, digamos, a la parte perfecta. Y capaz vamos a tardar un poquito más en llegar hasta la parte más alta, donde agarramos, digamos, todos los positivos. En este caso, sí, acá tenemos el peor escenario posible para la curva ROC, ¿sí? En este caso, nuestras dos distribuciones se superponen, tienen la misma formita. Por lo tanto, o sea, cada vez que avanzamos sobre el punto de corte, nos vamos a mover de forma igualitaria entre la false positive rate y la true positive rate. De esta forma nos va a quedar una línea recta, nuestra curva ROC va a ser una línea recta. Capaz no es lo que nos imaginamos a primer golpe de vista para ver el peor caso, capaz imaginamos un caso como el de abajo, pero no, acá es el caso en el cual para un aumento en los falsos, en la true positive rate, va a haber un igual aumento en la false positive rate. Entonces no es algo deseable, es el peor de los casos, con una UC de 0,5, porque lo que estamos diciendo es, más o menos mi modelo tiene una capacidad predictiva, o sea, casi como tener una moneda, ¿sí? Y acá abajo lo que tenemos es el caso, digamos, fíjense que es el inverso al caso ideal, ¿sí? Cuando la UC es aproximadamente 0, básicamente lo que el modelo está haciendo está invertido, o sea, está prediciendo todo lo que era 0, le está poniendo un 1, y todo lo que era 1 le está poniendo un 0. Nada, capaz ahí no es un problema tanto del modelo, sino de cómo le estamos poniendo las etiquetas para hacer la evaluación. Y bueno, iba a tener como la pinta inversa, ¿sí?, al modelo ideal, ¿sí? Va a estar como tirado para el lado derecho. Y finalmente, a la hora de evaluar los modelos, a veces es necesario tener en consideración unos criterios soft o blandos, ¿sí? Como criterios que capaz no están tan vinculados a lo que es la performance del modelo en sí mismo.
Por un lado podemos necesitar evaluar la velocidad, ¿sí? Refiriéndonos a lo que son los costos computacionales involucrados en general y clasificar todo, ¿sí? O sea, si queremos hacer, por ejemplo, un clasificador en tiempo real para alguna aplicación, necesitamos que nuestro modelo sea rápido, ¿sí? Que tenga una respuesta rápida. Que sea robusto, que es la capacidad del clasificador para hacer predicciones correctas dados datos ruidosos o con faltantes, ¿sí? Yo a veces capaz tengo modelos que son más o menos sensibles a outliers o a faltantes, lo cual puede ser un poco complicado si yo quiero hacer, digamos, también, como decíamos, una puesta en producción de un modelo. Además tenemos el problema de la escalabilidad, que es la capacidad de construir el clasificador de manera eficiente dada una gran cantidad de datos. O sea, si yo tengo mucha información, capaz mi modelo, como decíamos, no escala, o sea, no es capaz de clasificar una gran cantidad de datos, sino que queda, digamos, en el camino. Y finalmente la interpretabilidad, a veces queremos entender lo que hace el modelo, esto se verá más adelante, hay modelos que es como los lineales o los de la regresión logística, que tienen una interpretabilidad bastante directa sobre qué es lo que están haciendo. Pero hay todo un conjunto de modelos que son los llamados modelos de caja negra, en los cuales no es tan fácil darnos cuenta qué es lo que está haciendo el modelo y a veces por cuestiones regulatorias se nos solicita poder dar una explicación sobre lo que está haciendo nuestro modelo.